Nunca voy a olvidar esa noche. Todo empezó con el ruido de una puerta abriéndose bruscamente en plena misa. Era jueves, cerca de las 8:45 de la noche. La iglesia estaba tranquila, como siempre. El padre Raúl leía el Evangelio cuando, de repente, un hombre entró tambaleándose por el pasillo central. Tenía la camisa fuera del pantalón, los ojos enrojecidos, y en la mano derecha, una botella de tequila a medio terminar. Era evidente, el hombre estaba borracho. Al principio, pensamos que era solo un indigente, uno más de los muchos que a veces buscan refugio en la iglesia. Pero algo no cuadraba. Su rostro se me hacía familiar. Mi madre, que estaba a mi lado, se cubrió la boca y susurró con asombro. Es el pastor Elías, el de la iglesia evangélica del centro. Y sí. Era él. Elías Rodríguez. Pastor reconocido en la comunidad protestante del pueblo, un hombre que por más de 20 años había predicado sobre la fe, el arrepentimiento y el poder del Espíritu Santo. ¿Qué hacía allí? ¿Y en ese estado? El ambiente se volvió tenso. Algunos creyentes católicos miraban con incomodidad. Otros, como yo, estaban paralizados. ¿Por qué un pastor entraría borracho a una iglesia católica? ¿Y por qué justo en plena misa? El padre Raúl, con su tono pausado pero firme, interrumpió la lectura y preguntó: «Hermano, ¿está usted bien?». Pero el pastor no respondió de inmediato. Caminó hasta el altar con paso inseguro, los ojos nublados por el alcohol y por las lágrimas. Sí, estaba llorando. Lágrimas silenciosas, verdaderas, sin maquillaje religioso. Lágrimas de alguien roto por dentro. Cuando llegó al frente, se sostuvo del atril y levantó la mirada. «Yo, necesito hablar», dijo con la voz temblorosa, casi susurrando. «Siéntese, por favor, podemos hablar al final», respondió el padre Raúl, intentando calmar la tensión. Pero el pastor negó con la cabeza. «No, padre. Esto no puede esperar. Llevo días intentando hablar con Dios, pero parece que Él dejó de escucharme, y hoy, en mi desesperación, terminé aquí. Tal vez porque necesitaba verlo, a través de ustedes». La iglesia entera quedó en un silencio sepulcral. No se oía ni el canto de las aves nocturnas, ni el zumbido del ventilador. Solo su respiración agitada y el eco de su propia vergüenza. Yo lo miraba y, por dentro, una parte de mí quería juzgarlo. ¿Cómo un pastor puede llegar a esto? ¿Cómo puede predicar y terminar derrotado por la misma batalla espiritual contra la que advertía a otros? Pero lo que vino después, lo que dijo, hizo que todos, y digo todos, nos quebráramos por dentro. El pastor Elías levantó un poco la voz y confesó: «Hace 3 meses enterré a mi esposa. Murió de cáncer. Rápido. Silencioso. Agresivo. Oré. Ayuné. Clamé a Dios como nunca antes. Y aún así, ella se fue. Y con ella, también se fue mi fe. Yo escuchaba y sentía el nudo en mi garganta formarse. Desde entonces, he predicado por compromiso. He sonreído por rutina. He mentido cada domingo, diciendo que Dios tiene el control, mientras por dentro maldecía su silencio. Hoy, solo quería entrar a una iglesia donde nadie me conociera. Donde pudiera llorar sin máscaras. Donde pudiera gritar sin que me respondan con versículos. Y aquí estoy. Borracho. Pero por primera vez, honesto. Fue ahí cuando sucedió lo que nadie esperaba. Una mujer de la tercera fila se puso de pie. Era doña Carmen, una señora católica de toda la vida, devota, callada. Caminó hacia el pastor sin dudarlo, lo abrazó y le dijo con la voz entrecortada: «Dios nunca dejó de escucharte, pero a veces Él responde con silencio porque quiere que lo busques sin fórmulas. Hoy lo encontraste en el lugar más improbable, y nosotros estamos aquí para ti». Esa fue la primera lágrima que rodó por mi rostro. Y no fue la única. De pronto, la iglesia entera comenzó a orar. No como católicos, no como evangélicos, sino como humanos quebrados, clamando por alguien que se atrevió a mostrarse vulnerable, incluso si lo hizo tambaleando, con una botella en la mano.
Esa noche nadie terminó la misa. Pero todos nos fuimos transformados. Porque lo que dijo aquel pastor borracho fue más honesto y poderoso que muchos sermones predicados desde altares impecables. Hermanos, mi nombre es Elías Romero. Tengo 49 años y esta es la verdad que llevo años callando, hasta hoy. Sí. Fui yo quien entró borracho a esa iglesia católica aquella tarde que se volvió viral en redes sociales. Pero nadie sabe lo que había detrás de ese momento. Nadie conoce la tormenta que me llevó hasta ahí. Y si hoy abro mi corazón, no es para justificarme, es porque creo que alguien necesita escuchar esto. Yo no siempre fui pastor. Nací en un hogar humilde, en un pueblito de Jalisco donde lo único que abundaba era el tequila y el dolor. Mi papá era un hombre violento, alcohólico. Mi mamá, una mujer callada que soportó todo con tal de mantenernos a flote. Desde niño aprendí que los hombres no lloran, que se aguanta, que se calla, que se bebe para olvidar. A los 15 años ya estaba tomando como si fuera adulto. A los 20, ya había tenido mi primer arresto por una pelea en la cantina. A los 25, perdí a la mujer que decía amarme porque no pude dejar la botella. Y fue a los 30 cuando toqué fondo, solo, sin familia, sin propósito, dormido en un callejón. Fue ahí donde conocí a Cristo. No en una iglesia, no con una Biblia en la mano. Fue una viejita que me dio un pan y me dijo, Dios todavía te ve como hijo, aunque tú te veas como basura. Esa frase me rompió. Me hizo llorar por primera vez en décadas. Y fue el inicio de mi conversión. Pasaron años. Me rehabilité. Comencé a leer la palabra. Me formé como líder. Fundé una pequeña iglesia en Tepic, con 12 personas que creyeron en mí cuando nadie más lo hacía. Comencé a predicar, a servir, a orar. Y Dios, en su misericordia, me levantó. Pero, y aquí viene la parte que pocos se atreven a contar, no todo desaparece mágicamente. Hay heridas que no sanan de un día para otro. Hay voces del pasado que a veces regresan cuando menos te lo esperas. Hace un año, perdí a mi hijo en un accidente. Un joven de apenas 19 años, que iba camino a la universidad cuando un conductor borracho lo arrolló. La ironía me destruyó por dentro. Un borracho mató a mi hijo, ¿y qué fui yo durante tantos años? ¿Cuántas veces estuve a punto de hacer lo mismo? No pude con el dolor. Me volví a quebrar. Dejé de predicar. Me alejé de todos. Y sí, una tarde tomé la botella que tenía guardada solo por si acaso. Me senté en el suelo de mi casa y bebí como no lo hacía en 15 años. Estaba destrozado. Gritándole a Dios. Reclamándole. ¿Dónde estabas cuando mi hijo murió? ¿De qué sirve seguirte si igual nos destrozan? Salí a la calle sin rumbo, con los ojos llorosos y el corazón hecho pedazos. Caminé hasta que llegué a esa iglesia católica. No sabía ni dónde estaba. Solo vi que la puerta estaba abierta, y entré. Al principio nadie me reconoció. Me tambaleaba. Lloraba. Olía a alcohol. Pero no entré a causar escándalo. No entré a burlarme ni a blasfemar. Entré porque necesitaba un altar. Cualquiera. Uno donde pudiera gritarle a Dios y tal vez Él me escuchara. Y fue ahí, frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe, donde me desplomé. No sé si alguien me grabó desde el principio. No sé si cortaron la parte donde me tiré de rodillas y grité, perdóname, Señor, te fallé otra vez. Lo que sí sé es que todo el templo guardó silencio. Y lo que dije después, eso fue lo que tocó a todos. Pero eso, hermanos, eso se los contaré en la siguiente parte. Estaba ahí, de rodillas, frente al altar. El piso frío bajo mis rodillas, mis manos temblando, y la botella ya vacía tirada a un lado como testigo de mi recaída. Había gente en la iglesia. Algunos se levantaron para salir. Otros murmuraban. Un par de jóvenes tomaban sus celulares y comenzaron a grabarme. Pude sentir sus ojos juzgándome, pero en ese momento, ya no me importaba. Había perdido a mi hijo. Había traicionado mi llamado. Me sentía sucio, vacío, olvidado.
Y entonces, con la voz rota por el llanto, me levanté lentamente y comencé a hablar. No planeé lo que dije. No fue un sermón, ni siquiera lo recuerdo como un discurso. Fue una confesión. Una súplica. Un lamento de hijo pródigo. Perdónenme, dije al principio, volteando a ver a la gente que me miraba desde las bancas. Perdónenme por entrar así, por estar así, por no ser lo que se espera de un pastor. Pero hoy no vengo como pastor, hoy vengo como un padre que perdió a su hijo y no encuentra respuestas. Alguien del fondo murmuró, «¿Está borracho?». Y respondí sin miedo. Sí, lo estoy. Estoy roto. Me fallé a mí mismo. Pero a un borracho, a un sucio, a un indigno, vengo a buscar a Dios. Y hermanos, no sé cómo describir lo que pasó después. Sentí algo encenderse en mi interior. Como si en medio de mi podredumbre, el Espíritu Santo hubiera dicho, aquí voy a hablar. Quiero hablarles a ustedes, los que se sienten puros, limpios, santos, ¿qué harían si supieran que Jesús está viendo este momento? ¿Lo vería con asco, o con compasión? ¿Lo grabarían para hacerlo viral? ¿O se arrodillarían a llorar conmigo? La iglesia estaba en silencio. El eco de mis palabras rebotaba entre los vitrales. Algunos dejaron de grabar. Otros bajaron la cabeza. Mi hijo murió hace 2 meses, lo mató un borracho. Yo fui ese borracho durante años. Le fallé a mi familia. Le fallé a Dios. Y hoy, me fallé otra vez. Pero ¿saben qué? Todavía creo que Él puede perdonarme. Por eso entré aquí. No por rebeldía, sino porque sabía que en este lugar Él también escucha. Algunas personas comenzaron a llorar. Una mujer de edad avanzada se acercó desde la primera fila, se arrodilló a mi lado y me tomó la mano. Me dijo, Dios no ha terminado contigo, hijo. Quédate aquí. Llora lo que tengas que llorar. Fue en ese momento que me quebré por completo. Dejé de hablar. Solo lloré. Como un niño perdido que por fin había encontrado el camino a casa. Y luego, en medio del llanto, comencé a cantar, no una canción religiosa, sino un viejo himno que mi abuela cantaba cuando yo era pequeño. Tal como soy, sin más decir, al Cordero he de acudir. Uno por uno, comenzaron a acercarse. Algunos se arrodillaron. Otros se quedaron de pie, con lágrimas en los ojos. Un joven me abrazó y me dijo, Pastor, yo también soy alcohólico, y nunca había visto a alguien como usted admitirlo con tanta verdad. La Iglesia Católica, esa que muchos evangélicos critican, fue el lugar donde encontré gracia. Donde mi miseria no fue rechazada, sino abrazada. Donde entendí que el templo no hace la diferencia, el corazón sí. Esa noche, cuando el sacerdote llegó, yo ya estaba sentado, calmado. Me miró a los ojos y me dijo, lo que usted hizo hoy, fue más sermón que muchas de mis homilías. Gracias por recordarnos que todos necesitamos a Dios, incluso los que predicamos. Salí de esa iglesia sin el juicio que esperaba, pero con el amor que necesitaba. Sí, el video se hizo viral. Me llamaron loco, borracho, falso pastor. Pero también recibí miles de mensajes de personas rotas como yo, diciendo: gracias, necesitaba saber que Dios no abandona ni a los peores. Y esa, hermanos, fue la verdadera razón por la que Dios permitió que yo cayera. A veces, el barro se tiene que romper para que pueda salir el perfume. Pero lo que sucedió después de ese día, aún me cuesta explicarlo. Al día siguiente, me desperté en un cuarto sencillo que el sacerdote me había ofrecido para pasar la noche. Tenía una pequeña cruz de madera sobre la cabecera y una Biblia abierta en el Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. No sé quién la había dejado abierta justo en ese pasaje, pero sentí que era Dios hablándome directamente. Después de tantos años de ministerio, después de tantas veces de orar por otros, era yo quien necesitaba ser restaurado. Y lo más impactante fue que mi restauración no empezó en una cruzada, ni en una reunión evangélica, sino en una iglesia católica, entre vitrales y rezos ajenos. Dios había roto todas mis estructuras religiosas para mostrarme que su gracia va más allá de nuestras etiquetas.
Ese mismo día decidí quedarme en la ciudad por un tiempo. Necesitaba sanar. Necesitaba enfrentar mi adicción y procesar el duelo por la muerte de mi hijo. El sacerdote, el padre Ramón, me invitó a participar en un grupo de apoyo que se reunía los martes. Era un grupo mixto, católicos, evangélicos, y gente que ni siquiera sabía si creía en Dios, pero todos compartíamos algo en común, éramos almas rotas buscando redención. En ese grupo conocí a Luisa, una madre que había perdido a su hija en un accidente provocado por un conductor ebrio. Cuando me escuchó compartir mi historia, no me juzgó. Me dijo, lo perdono a usted y a quien mató a mi hija. No porque lo merezcan, sino porque yo merezco sanar. Esa frase me marcó. Pasaron las semanas y, poco a poco, comencé a servir de nuevo. No como pastor, sino como un hombre dispuesto a cargar sillas, limpiar baños y escuchar a los olvidados. Cada vez que alguien me reconocía por el video viral, les decía lo mismo, no soy un ejemplo de perfección, soy un ejemplo de que Dios restaura. Un mes después, el padre Ramón me pidió que compartiera un mensaje en una misa especial. Me temblaban las piernas, pero acepté. Esa noche, frente a más de 300 personas, les conté mi historia. No escondí nada. Hablé del alcohol, de la culpa, de la noche en que entré borracho a esa misma iglesia. Y al final, levanté una copa vacía y dije, esta copa representa mi pasado. Estaba llena de dolor, de vicios, de muerte. Pero hoy está vacía porque Cristo la vació en la cruz. La iglesia entera se puso de pie. Muchos lloraban. Y fue en ese momento cuando entendí que Dios había transformado mi mayor vergüenza en mi mayor ministerio. Esa noche, después del servicio, una mujer se me acercó con su hijo de 10 años. Pastor Elías, me dijo, mi esposo murió hace 2 años por el alcohol. Mi hijo tenía miedo de entrar a la iglesia. Pero después de escucharlo, quiere venir cada domingo. Y el niño me abrazó. En ese abrazo encontré algo que había perdido, esperanza. Y supe que a pesar de mi pasado, Dios no había terminado conmigo. Pero lo que vendría en los meses siguientes fue aún más impactante. Nunca olvidaré ese amanecer. Después de aquella noche intensa en la iglesia, me desperté sintiéndome distinto. No solo físicamente, aunque claro, el dolor de cabeza y el cuerpo cortado estaban ahí como recordatorio de mi caída, sino espiritualmente. Como si algo invisible se hubiese roto dentro de mí, y en su lugar, algo nuevo comenzaba a nacer. Salí a caminar. El aire fresco de la mañana me pegó como un bautismo inesperado. Por primera vez en años, no llevaba prisa, no tenía sermones que preparar, ni fieles que impresionar, ni apariencias que cuidar. Solo era yo. Y Dios. Recordé las caras de los que estaban en la iglesia la noche anterior. Nadie me gritó, nadie me empujó, nadie me acusó. Solo escucharon. Algunos lloraron. Otros simplemente bajaron la mirada. Pero todos me miraron como si yo, aún en mi miseria, siguiera siendo un hijo de Dios. Esa misma tarde, el padre Rafael me buscó. Elías, me dijo, no vine a juzgarte. Solo quiero que sepas que esta iglesia está abierta para ti. No solo como pastor, sino como hermano. Sentí que se me apretaba la garganta. Padre, no sé cómo agradecerle. Pensé que después de todo, me cerrarían las puertas. Elías, anoche no fue un escándalo. Fue una confesión pública. Y créeme, muchos necesitaban escucharla. Y tenía razón. Esa misma semana, varias personas de la comunidad se acercaron a mí. Una mujer que llevaba años sin hablar con su hijo. Un joven que había dejado la iglesia por culpa del juicio y la hipocresía. Un hombre que llevaba décadas luchando con el alcohol, en silencio. Todos me dijeron lo mismo, gracias por tu sinceridad. Me vi reflejado en ti. Ahí entendí algo. Mi peor vergüenza se había convertido en mi más grande testimonio. Y no porque yo fuera fuerte, sino precisamente porque fui débil. Porque fallé. Porque me rompí. Porque el vino que una vez usé para olvidar, ahora se había convertido en símbolo del perdón que yo mismo necesitaba recibir. Volví a predicar, sí.
pero no desde un púlpito. Lo hice en plazas, en calles, en hospitales, en lugares donde nadie quería entrar. Ya no hablaba como el pastor intachable. Hablaba como el hombre que cayó y fue levantado. El padre Rafael y yo hicimos algo que pocos imaginaron, comenzamos a trabajar juntos. Evangelizando sin etiquetas, ayudando a quienes estaban quebrados, rechazados o simplemente perdidos como yo lo estuve. Un día me invitaron a dar un testimonio en una iglesia muy tradicional. Me dijeron que fuera breve y no muy emocional. Pero no pude seguir ese guión. Tomé el micrófono, miré a todos y dije: un día entré borracho a una iglesia. Lo hice lleno de vergüenza, de rabia, de derrota. Y salí, con un abrazo que me recordó quién soy. No por lo que he hecho, sino por lo que Dios hizo en mí. Hubo silencio. Y luego, lágrimas. No porque mis palabras fueran elocuentes, sino porque eran reales. Y cuando uno habla desde el quebranto, el corazón del otro escucha. Hoy me llaman el pastor que lloró borracho en una iglesia católica. ¿Y sabes qué? No me molesta. Porque ese título, aunque suene escandaloso, es verdadero. Y detrás de ese escándalo hay redención. Quiero cerrar este testimonio con algo que aprendí. Nunca subestimes lo que Dios puede hacer con tu peor momento. Porque justo ahí, en medio de la vergüenza, es donde Él construye las historias que más transforman. Y si tú estás escuchando esto, quizás sintiéndote roto, juzgado o descartado, recuerda, no estás solo. Si Dios me restauró a mí, puede hacerlo contigo. Dios no te descarta por caer. Te llama a levantarte para que tu historia también sane a otros. Y antes de que te vayas, haz clic en el video que aparece ahora en tu pantalla. Porque lo que Dios hizo conmigo, no fue un final. Fue apenas el comienzo.